2023-2024. Así que efectivamente es un tema no menor, pero a esta hora es toda una novedad. De eso y tantas otras cosas vamos a hablar con José Luis Esper, que ya está aquí con nosotros. Vamos a conversar en el mano a mano en un ratito. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo le va, Buenas señor tardes. Paulino Rodríguez? ¿Cómo anda? Bien, hoy no habla Kicillof, está salvo. En principio. ¿Me vas a clavar de nuevo como con Kicillof? No habla Kicillof. Bueno. Yo por Damián de Pache, me dejo clavar. Pero no la que me hiciste con Kicillof, dejate joder. No fui yo, usted sabe de eso. Acá yo no mando. Me gustó. Bueno, José Luis, nos metemos de lleno un poquito en el diálogo. ¿Cómo andamos? Bien. Me voy a cruzar por la cámara, te anticipo. ¿Qué opinas primero de todo lo que decía Damián? Bueno, Damián es un sabio de la economía, así que poco puedo agregarle yo a lo que él dice. ¿Crees que puede funcionar, que es un plan? A ver, en la carne siguen prohibidos recortes de carne que nunca exportamos. Lo que han hecho ahora es una guasada, en realidad, que es permitirte exportar la mitad de lo que exportabas el año pasado, de lo que sí exportabas. Lo grave... O sea, lo grave había lo de cortes que no podían ser exportados. Sí, lo grave es esto nuevo. Porque en realidad reduce más la exportación. Claro, reduce más la exportación. Y consecuentemente el ingreso de divisas. Hablan de una pérdida de 1.200 millones de dólares potenciales. Sí. Ahora, lo que es increíble que los mismos que ya cometieron este error hace menos de 10 años, por bien de exportaciones de carne, vuelvan a incurrir en lo mismo. Eso es lo que es increíble. O sea, no aprenden. O sea, vos fíjate la carga ideológica que esta gente tiene con lo que es el control de precio, con lo que es el bajar la inflación. A ver, a la Argentina le va muy mal, Paulino, porque vive de espaldas a la ciencia económica. Es como si viviéramos de espalda a la vacuna Sabin. ¿Me entendés? La vacuna Sabin ya sabemos que cura la poliomielitis, si te la pones adecuadamente de chico. La ciencia ya dictaminó que la inflación es un fenómeno monetario y además la probó a esa teoría de que la inflación es un fenómeno monetario a lo largo de mucho tiempo en muchos países. Vos sabés que es el postulado más probado por las ciencias duras, o sea, lo que no merece discusión, porque es la matemática y la estadística que han probado que la inflación es un fenómeno monetario. Vos decís, estamos intentando desde hace mucho tiempo inventar la cuadratura del círculo. Claro, en inflación en particular. Por eso terminamos con los resultados que tenemos. Por eso no bajamos nunca la inflación, ¿me entendés? Es como este año si... va camino a cuánto, ¿entendés? O con todas estas medidas. Cerca de 50, ponele, cerca de 50. Después de 36 del año pasado. Macri se fue con un 53. Vamos a volver más o menos a la misma inflación, más o menos, número más, 48, 53, 50. En el medio el dólar que estaba a 30 ya está en 165, 160. 65 la venta hoy, sí. JP Morgan dice que hay un proceso de evaluación potencial futuro, barriendo bajo la alfombra las cosas como estamos haciendo, el día después de las elecciones. ¿Vos lo ves igual o ves alguna tensión cambiaria que puedan ser anticipada? Yo creo que algo de tensión vamos a tener ante la elección. La elección falta mucho, recordemos que la PASO es 12 de septiembre y 14 de noviembre la elección general, así que falta mucho todavía. Puede seguir subiendo el dólar, sí, podemos tener suba del dólar antes de las elecciones. A ver, también es cierto que el dólar el año pasado llegó casi a 200, sí. Que era el dólar pánico, temor, etcétera. Después se terminó acomodando y en algún momento, bueno, finalmente todo el mundo empezó a hacer inversiones en pesos porque el dólar quieto, al 3% mensual en pesos, comprabas 3% más de dólares, creo que puede seguir 30 días. El dólar. Creo que puede ¿Cree subir. que ese proceso se da vuelta? Se está dando vuelta, sí, se va a dar vuelta de a poco. Se va a dar vuelta de a poco. Yo no veo tampoco que después de la elección explota todo. Pase lo que pase. No veo un Rodrigazo después de la elección, ¿me entendés? No lo veo. Ahora, veo una cosa que se va acomodando. Barrer debajo de la alfombra, de todas maneras, sí. Tiene sus costos. Sí. Ahora vamos a decir, después de la elección, después del 22 es complicado. El 22 sí es complicado por toda esta basura que has barrido bajo la alfombra. Sí, el 22 sí, pero no el 15 de noviembre o el 20 de noviembre, no. Este año mantenés la perspectiva de un rebote, aunque sea económico. Sí, va a ser de 5 o 6%, sí. Solamente estadístico te diría, la economía ya ¿Empleo? Casi no crece. Desempleo y cerca de 12% va a estar. No vas a tener crecimiento. Hoy abierto es del 15, si uno... Porque lo que hay es un efecto de desaliento, entonces sobre los que buscan empleo tenés un desempleo del 11, pero en realidad... Los jóvenes están muy desestimulados. Con poco estímulo para quedarse. Por eso que me parece crítico la elección de este año, que los jóvenes con nosotros tienen un gran enganche, viste que somos... Si la elección fuera en el segmento menor a 25, Avanza Libertad, gana la elección. Avanzalibertad.com, dicho sea de paso. Voy a decir, ahí porque...
¿Vos crees que la Cámpora dejó de ser el conductor de la juventud, como supo Claramente. o quiso ser, que se aburguesó, entre comillas, que los chicos crecieron, qué sé yo, y que hoy no tienen esa construcción política que sí supieron tener en el pasado? Los jóvenes de los 70 eran de izquierda, los jóvenes del 21 son de sentido común, si vos querés liberales, ni siquiera de derecha, nada conservadores. Pero ven a sus padres que perdieron su empleo, perdieron su progreso, sus padrinos, sus tíos, y ven que en el mundo donde impera la libertad, donde te puede comprar un iPhone a un precio razonable, un auto a un precio razonable, donde sí llegás a fin de mes, ven que los padres hoy no llegan a fin de mes, los chicos quieren otra cosa, por eso nos quieren a nosotros. ¿Vas a ir a la interna de Juntos por el Cambio o te están invitando sin invitarte de verdad? No, primero, no es una interna Juntos por el Cambio, es un paso de un frente opositor, que puede no hacerse o puede no armarse, puede no darse. Nosotros, por lo tanto, desde hace rato estamos armando Avanza Libertad en los 135 municipios de la provincia. ¿Pero tendrías ahí fiscalización si tuvieras que ir por tu cuenta? Sí, claro. ¿Candidato en todos y cada uno de los lugares? Sí, tendríamos fiscalización y candidato en los 135 No es fácil lugares. armar una estructura política en la provincia más importante. No es fácil, pero nosotros lo estamos logrando. Bájenme el aire que me Entonces, quedo... nuestro plan A es ir solos con nuestro espacio Avanza Libertad a la elección. Ahora, el plan B, que yo lo sugerí, es un gran paso entre todos los opositores al bolchevique de Kicillof para derrotarlo en la elección. La gran paso era Conjuntos por el Cambio, Avanza Libertad, el labañismo, el peronismo no acá. Eso es lo que yo propuse. Randazzo inclusive. Con Randazzo inclusive. Sí, todos los opositores al kirchnerismo. Randazzo va Randazzo y por afuera. Construir otro. Pero yo propuse una interna, no una paso entre todos los opositores. Un frente que se llamara Unión por Buenos Aires, lo que sea. Que no sea Juntos por el Cambio solamente, pero sí Conjuntos por el Cambio. O sea, que esté el PRO, que esté la coalición cívica, que esté el radicalismo. Bueno, ¿eso lo ves más lejos o más cerca que hace una semana? Cada vez está más lejos eso. ¿Por qué? Pero por culpa de ellos. O sea, quiero aclararlo desde hoy. Yo dije, ¿quieren que les demuestre que no soy funcional kirchnerismo como ustedes dicen? Hagamos una paso entre todos los opositores. Ahora, los que no están dejando entrarnos a nosotros son ellos. Yo hace un mes que he pedido conocer a la señora Elita Carrió, no lo consigo, como si fuera, no sé, el Papa. Yo con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires tampoco me puedo juntar. Así es difícil. Después no digan que uno no quiso construir, todo lo contrario. Nosotros sí queremos construir, nosotros sí creemos que hay que derrotar al kirchnerismo en serio, no única vez como en el macrismo en 2015, pero denos la oportunidad, no nos pongan piso para que no entre ningún concejal. ¿Qué sería piso para que no entren con 25%? Claro. Nosotros, para que entre gente nuestra y realmente le aporte lo que le tiene que aportar a un frente opositor contra el Kicillof, tenemos que tener 7 puntos para diputados nacionales y 12, 15 puntos para legisladores y concejales. Si no, es eso, es lo mismo que nos digan no queremos que estén. Bueno, pero entonces desde ese día... Monzó dice algo parecido a vos, te aclaro, ¿Cómo? Lo dijo acá. Monzó dice algo parecido a vos, acá. Ajá. Dijo que debía ser un piso muy bajo. Él dijo, bueno, 10%. Claro, pero es que si el piso no es bajo, nuestra gente no entra. Ahora, si nuestra gente no entra, es lo mismo que dijeran que no quieren que estemos. Por eso aclaro desde hoy que nosotros vamos a estar igual, Avanza Libertad. Ahora, nosotros somos excelentes reuniones, ellos quieren que estemos. He tenido reuniones falsas. Falsa. Avanza Libertad es una sola cosa que ha decidido una estrategia en la provincia de Buenos Aires, ir contra el kirchnerismo en un frente opositor que contenga junto con el cambio, pero que no sea una interna junto por el cambio, y ha decidido ir en principio por afuera en cava. Ahora nosotros, aclaro, en la provincia de Buenos Aires podemos llegar y por afuera si Juntos por el Cambio tiene una actitud miserable para con nosotros, que no nos deja competir, en un frente... en un paso de todo el frente opositor. Hablaste de actitud miserable. Sí. En política se suelen tener actitudes miserables aquí y allá. ¿No hay mucho ego en la política? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿Vos claro estarías que sí. dispuesto a hacer 2, 3, 5 si te tocara el caso? En lugar de encabezar, por ejemplo. No, yo quiero competir. Ahora, en la competencia me banco hasta perder. O sea... No, ¿cómo hasta perder? Cuando Está bien, competís pero te podés quiero perder. decir, no, ¿está ya bien? sé que en un paso no perdés, pero te quiero decir, yo en el 2019 no gané. Pero en el 2021 estoy dispuesto a competir en un frente opositor que no sea solo Juntos por el Cambio, sino toda la oposición. En esa competencia puedo no ganar la interna. Ahora, después por el DONT empiezan a intercalarse las listas. Sí, ¿Mi definitivamente. lista puede ganar? Sí. ¿Puede perder? También. Ahora, si pierdo, habiendo decidido formar parte de este frente opositor anti-kirchnerista, me la tendré que bancar. Vamos a aspectos
vinculados al Congreso, si fueras diputado, Sí. sí les pido que me bajen el aire porque en cualquier momento estoy por estornudar al aire. Me da justo el aire, no sé. Está maravilloso, fresco acá, te sí, diría, está fresquito. ¿no? Bueno. Me decía del Congreso, Paulino. Sí, Congreso. Cupo trans. 1% de empleo en la administración pública. ¿Votás o no? No, ¿Vos no no lo votarías? voto. No, ¿Por qué no? porque la administración pública tiene que estar los mejores, sea trans, sea hermafrodita, sea lo que sea, entren los buenos. ¿Por qué cupo para? Bueno, hay un cupo por discapacidad del 4% para personas con discapacidad. Pero la persona con discapacidad puede estar perfectamente normal y vos podés tener parte de esa No, discapacidad. pero por supuesto que además... No, es pero una pará, persona- discapacidad no No. tiene que ver con el cupo trans. No, pero digo, hay cupos Sí. que se establecen para incorporar No, pero pará, a personas una cosa- que tienen no, una pero pará. desventaja en el mundo laboral habitualmente. Una cosa es incapacidad, que ese sí tiene que tener su cupo, otra cosa es cupo trans. Que vos obligues a que haya un mínimo de transexuales en la administración pública es ridículo. ¿Quién fue, de Waldo Wolf eso? Es ridículo. En la administración pública tiene que estar la mejor gente, sea trans, hermafrodita o lo que sea, porque es la gente que es la que es responsable del Estado, es gente que vive de los impuestos que paga el laburante. Bueno, La plata del laburante hay que cuidarla, que casi no llega a fin de mes el laburante además, ¿no? ¿vos votarías aumentos de impuestos o solo reducción de impuestos? ¿O crees que en el sistema tributario a algunos hay que quitarle el peso de encima No, del pero aparato de lo público? yo nunca votaría suba de impuestos. Lo único que hay que hacer en el Congreso es pensar una nueva Argentina en todo y armar una bitácora de leyes que cambien la Argentina, que regionalice el país, que redistribuya de manera diferente la coparticipación, que cambie las leyes laborales para que haya trabajo y que haya trabajo en blanco. ¿Qué sería cambiar leyes? ¿Qué leyes votarías o habría que votar? Por lo menos que haya democracia sindical. ¿Qué es esto que el único sindicato que representa al trabajador es el más grande? No existe eso. Segunda reforma, que los secretarios generales de los sindicatos no vivan 50 años como secretarios generales. Si el presidente O sea, dura que tengan 4 años, límites como... si el presidente dura 4 años con derecho a reelección a uno, que lo mismo vale para el secretario general. Y lo mismo para un diputado o un senador. Lo mismo, para un empresario, hablando de leyes laborales, el empresario hoy es responsable de retenerle al trabajador el aporte sindical para el trabajador. O sea, vos sos trabajador de una empresa, te afiliás al sindicato de la empresa y el empresario, no vos, está obligado a retenerte a vos lo que vos vas a aportar a tu sindicato. No es así. El sindicato o el empleado aporta si tiene ganas y si no aporta no tiene O sea, ganas. tiene que ser un aporte voluntario, no Por obligatorio. supuesto, pero si vos te afiliaste a un sindicato, que el sindicato corre el riesgo de que vos no pagues y que tenga su policía para poder hacer que vos pagues, no que el empresario es responsable de aportar a tu sindicato. ¿Qué es eso? Un delirio. Alguno te leería que querés terminar con los sindicatos fuertes o con los No, gremios no. o con las cajas sindicales. Con las cajas sindicales sí quiero terminar porque quiero que no manejen más las obras sociales los Está bien, sindicatos. yo me expresé mal porque la caja sindical significa la caja mala vida. Hay sindicatos que tienen una buena y sana administración de la obra social, de sus propias clínicas en muchos casos, de sus lugares de Son los recreación. menos, son los menos. Probablemente. Son los menos, Tristemente, Paulino. probablemente. Son los menos, son los menos. Por eso no tiene que haber sindicatos manejando las obras sociales. No. ¿No crees que si no hubiera sindicatos tendrías un peso muy alto de los empresarios en la negociación, en la mesa de pará, trabajo? yo creo que tiene que haber sindicatos, yo lo que no creo que tiene que haber es sindigarcas, eso es lo que tiene que haber, no tiene que haber. Acá tenemos sindigarcas, no sindicatos que defiendan el derecho del trabajador. Si vos tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados porque trabajan en negro, decime a qué trabajador le importan los sindicatos argentinos. ¿A qué sindicalista argentino le importan los trabajadores si tenés el 40% de la fuerza trabajadora trabajando en negro? Es más, es tanta la marginalidad que hay, es tanta la destrucción de trabajo privado que hay, que ya tenés sindicalistas de la gente que está fuera del sistema como son los piqueteros. ¿Los piqueteros qué son? Es la gente que te defiende los derechos que quedó fuera del sistema. Los sindicatos están perdiendo la batalla porque son sindigarcas, no sindicalistas. Vos no tenés defensores de los derechos del trabajador, vos tenés garcas en los sindicatos. Por eso vos tenés sindicalistas del tipo que está fuera del sistema. El tipo que está fuera del sistema es el que vive del plan social. Dijo Randazzo que declararía la educación como servicio esencial. ¿Compartís? Sí, claro.
Pero eso implica, porque si no, ¿en la que queda en el aire la frase? Llenémoslo de contenido la frase. Eso significa que vos limitás el derecho de huelga en la educación. No es joda declarar a la educación Podés servicio protestar, como pasa en Ecuador, pero con los chicos adentro de la escuela y nunca dentro de tu horario, como ocurre con la protesta de los médicos o como ocurre con la protesta de la policía. Eso es servicio, porque si no queda muy lindo servicio básico esencial, como es servicio público esencial. Sí. Parece todo, no, eso es limitar el derecho de huelga O sea, en la educación. Porque yo creo que la prioridad es la educación de los chicos. Así como ahora, en lugar de alegremente suspender la educación de los chicos y hacerla virtual, enloqueciendo a los chicos directamente, preguntarle a las madres de chicos de 8 o 9 años o madres de chicos de 15 años, están locas. Casi 8, olvídate. Debe estar loca tu hija. Por loca. suerte tiene doble escolaridad porque está en la ciudad de Buenos Aires, en un colegio que readecuó toda su infraestructura, una rara avis. Pero estábamos hablando de, bueno, pero iba el hisopado. Claro, hice alusión a eso en el arranque del programa. Tenés que hisopar a la entrada de los colegios con el test rápido y a los 15 días sabés quién está infectado y quién no. Entonces tenés que hacer clases presenciales urgente. En realidad sabés 24 horas quién está infectado o no, o en el antígeno. Bueno, pero ponele que lo hagas a ese test, no una sola vez, sino 3 veces por semana para que los chicos vayan todos al colegio. Acá no hay voluntad de dar clase, eso es lo que pasa. ¿Cambiarías, a ver, ¿qué te produce la pandemia hoy? Yo te he visto crítico el año pasado. Que se va a producir el pronóstico que dijo Alberto Fernández, que quería evitar, se va a producir. Alberto dijo, Fernández, prefiero 10% más de pobres, ya los tiene, a 100.000 muertos, estamos cerca de los 100.000 muertos ya. Un desastre epidemiológico y sanitario y económico además, económico. A ver, hay estudios en el mundo, pero en el mundo que ha trabajado la pandemia de manera cerebral y no como estos imberbes ignorantes, en el mundo donde se ha trabajado la pandemia en serio, se está calculando que la humanidad ha perdido 30 a 50 años de capital humano y de crecimiento económico potencial por la pandemia. Porque el encierro, porque no ha habido clases como ha debido haber, porque las fábricas han estado a mitad de ritmo, porque el comercio mundial ha caído. Todo eso implica pérdida de potencial de crecimiento. Imagínate lo que ha pasado en Argentina. Con la peor caída económica de la historia, como fue el año pasado, la peor caída económica del mundo el año pasado. Háblame del acuerdo con el fondo, háblame del Club de París y lo que se pactó en el día de ayer por parte de Guzmán y especie de hoja de ruta respecto al tema de... No, a ver, lo del Club de París fue pagar para no entrar en default abierto, pero la negociación está todavía en veremos. Sí, se abrió un impasse hasta el fines de marzo del año que viene. Bueno, con el fondo yo no sé qué va a pasar porque es una negociación política. El que te venga acá a pronosticar lo que va a pasar en la negociación con el fondo te está verseando. O sea, no es una discusión técnica, es una discusión política. Política. Se destraba con Estados Unidos, básicamente. Se destraba con Estados Unidos, básicamente. Básicamente, pero sí me atrevo a ayudar a los televidentes a entender esto. El Fondo Monetario como tal no existe un banco llamado Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional son todos los países del mundo que se han juntado como una especie de cooperativa donde los países superavitarios ayudan a los deficitarios. Entonces vos con los superavitarios, siendo deficitario como es Argentina, porque siempre está endeudado, esa deuda la toma gracias a que hay países superavitarios que le prestan la plata. Entonces la primera cosa que hay que decir es que la deuda que vos tomás con el fondo es una deuda en realidad que vos tomás con países que ha puesto la tarasca para que vos te endeudes. Por lo tanto, esa deuda, si no la pagás, te estás enemistando con el mundo. La segunda cosa es que los países superavitarios que le prestan a la Argentina, y Argentina es deficitario, no le prestan un maná que viene de la estrella de Saturno o de Orión. Son impuestos que el carpintero americano, que el plomero americano paga, una parte de esa va al gobierno americano y una parte del gobierno americano, cuando va al Fondo Monetario, la pone para que la Argentina el fondo le preste. Entonces, cuando vos defaulteás la deuda, si la llegara a decidir a defaultear la del fondo, estás estafando al pobre carpintero y plomero americano. Eso no te lo va a perdonar nadie.
Lo que digo, tercera reflexión, que ni se les ocurra, señora Cristina, que usted es la que está detrás de todo esto en materia económica, ni a Kicillof, el factotum económico de la Argentina, que es el que hay que derrotar en las elecciones, defaultear la deuda con el fondo. Por último, Bernie hoy dijo, estoy muy lejos del gobierno nacional, no creo que sea candidato, pero quien va a resolver si soy candidato o no es Axel Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. ¿Fue un furcio o fue el reconocimiento explícito de quién toma las decisiones? Yo creo que fue un reconocimiento explícito que Bernie es Kicillof y es Cristina. A mí me daría vergüenza ser tan poco hombre, te diría, pero bueno. ¿Por qué? ¿Vos querés ser candidato? Renunciá a lo que estás hoy puesto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en lugar de andar cacareando problemas de inseguridad, cuando vos como Bernie sos parte del problema de inseguridad, y andá, salí de afuera, bancate la campaña que querés hacer solo, no usando este doble estándar de que sos empleado público de un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires, y al mismo liberás presos, y al mismo tiempo criticás la mano libre del gobierno nacional. Me parece detestable lo que hace Bernie. Eso es parte del problema de la política. Gracias, José Luis. Por nada, buenas tardes. Un enorme placer.